Siguiendo con el programa, tenemos a nuestra primera ponente, a la profesora Teresa Matos, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Título de la conferencia: Innovaciones pendientes, desafíos para trabajar lo social. Teresa Matos es chilena, trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social, profesora asociada con el cargo de directora del Núcleo de Innovaciones Efectivas en Política Pública. Tiene un doctorado en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctora en Sociología en la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, una maestría en Sociología de la Universidad Católica de Chile, directora de la Red de Investigadores en Trabajo Social Chile, investigadora y evaluadora del CONICYT, socia fundadora de la Sociedad de Política Pública en Chile, miembro del Consejo de la Sociedad Civil, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Sus líneas de investigación son innovación social y política pública, evaluación y calidad de programas sociales en contextos de pobreza, teorías críticas en trabajo social, epistemología de las ciencias sociales. Entonces, damos pase a la profesora Teresa Matos. Bien, profesora, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Me alegra mucho participar en este seminario. Y como ya decía Ariel, la ponencia se llama justamente Innovaciones pendientes, desafíos para trabajar lo social. ¿Cuál es fundamentalmente la premisa? La premisa de la presentación, que desde luego, para poder enfrentar los desafíos en este contexto de crisis sobre crisis, de la cual ya ayer existían tantas presentaciones, tenemos que viabilizar ciertas innovaciones pendientes, ¿no? Y tenemos que concretar una agenda estratégica de avances colaborativos. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, disculpen, yo tengo un ruido, no sé si alguien está con el micrófono abierto. Sí, por favor, hay que silenciar los micrófonos, Violeta, si estás ahí, por favor. Sí. Sí, continúe, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, el punto es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros reabrimos trabajo social en la Universidad de Chile, dijimos justamente, mira, nuestra tarea es refundar lo social. Y en este caso, mucho más en este nuevo contexto de crisis, la idea es poder generar propuestas críticas en trabajo social, y para eso queremos ver tanto las paradojas de redistribución y reconocimiento, cuanto las brechas existentes entre políticas públicas y el Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no es algo aislado, no es algo que pasa en un país y en otro no, pero tampoco tiene comprensiones completas ni recomendaciones perfectas, sino que ahí hay una solución de intersticio y de innovación, que es lo que quiero proponer. Algunos datos: si ustedes ven las tasas de desempleo en este año, en Ecuador, Perú y Chile tenemos altísimas tasas de desempleo, mucho más tasas de desempleo también en el sector informal. De acuerdo a lo que en este caso la CEPAL nos decía, post-coronavirus en nuestro continente, desde luego tampoco son buenas noticias en términos de la variación del PIB en países latinoamericanos. Estamos desde luego tanto con una carga inflacionaria importante como con una macroeconomía que desde luego la relación entre economía y política es una cuestión muy importante a la hora de hacerlo notar. También en términos, ¿cierto?, de crecimiento de la pobreza, yo creo que los datos que tenemos hoy en día, estos son también datos de la CEPAL,
para el 2020, ahora que estamos en el 2021, hemos superado los escenarios más altos que se pronosticaron el año pasado, ¿no? En Chile la pobreza creció a más de 13% y de acuerdo a lo que yo escuchaba en algunas ponencias, tanto en Ecuador y en Perú, también esas cifras que se pronosticaron como máximos se han disparado. Por otra parte, en términos de cuáles han sido las medidas de los gobiernos para la protección social, fundamentalmente es muy interesante esto. Las medidas han sido bastante, voy a decirlo lo más elegantemente posible, tradicionales, ¿no? Tradicionales, en el sentido de servicios básicos, de entrega de alimentos y medicamentos. Nosotros en Chile volvimos al reparto de cajas de alimentos, como si fuese comienzo del siglo XX. Ha habido un aumento de transferencias monetarias a las existentes después de muchas luchas sociales y debates en los congresos y algunos sistemas de transferencias monetarias. Por otra parte, desde luego que el impacto más profundo ha sido sin lugar a duda en la actividad del trabajo de las mujeres y de los jóvenes, así como todo el sector informal, desde luego en estos últimos 2 años ha sufrido impactos extraordinariamente importantes. Ahora bien, por lo tanto, ponemos en cuestión, ¿cierto?, el crecimiento ahí, el PNUD y la CEPAL y el BID decía que apostaba a que la baja del 20 iba a provocar una cierta subida en el 21, cosa que no hemos visto, y hemos visto que entonces, en este caso, ¿no?, las estimaciones de seguir en una crisis que tenga que ver no solo con crecimiento, sino también con aumento de pobreza y desigualdad, siguen golpeando fuerte a nuestros países. Por lo tanto, esto es el gap de complejidad entre el Estado y la sociedad. Nosotros, como trabajadores sociales, estamos y trabajamos en esas brechas entre esa política pública y los impactos que de ella existen en la sociedad, ¿cierto? Entonces, la complejidad, la incertidumbre son la constante de hoy día, ¿no? Como se conceptualiza la idea de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y ahí lo que se configura son una especie de wicked problems, de problemas perversos, que no pueden enfrentarse de manera aislada. ¿Por qué? Porque hoy día están relacionados multidimensionalmente. No es posible, por lo tanto, una comprensión completa del problema y tampoco existen soluciones óptimas, sino también imperfectas. Entonces, las capacidades institucionales, la forma de trabajar lo social, no se adapta a los problemas que deben resolver. Por lo tanto, esta es la tesis de este gap, de esta brecha. Las políticas públicas reproducen patrones de operación. Por lo tanto, el desafío involucra poder observar la reiteración de operaciones, implementaciones de políticas y programas sociales que ya no han dado buenas soluciones en el pasado y que por lo tanto tampoco dan buenas soluciones en este presente de crisis. Una cuestión especialmente delicada que quiero llamar la atención es que hay un desplazamiento del foco hacia la vulnerabilización de los sujetos y un punto ciego a la vulnerabilidad de los sistemas. Y eso abre enormes desafíos para el trabajo social en términos del diseño de programas, de implementaciones, de evaluación de políticas y programas, y es ahí donde tenemos algunas innovaciones pendientes. Por otra parte, en este caso, por lo tanto, nuestras sociedades, como ya lo decía el profesor que encabezaba y recapitulaba el día de ayer, podemos decir que vivimos en sociedades fracturadas, ¿no? Esto es parte del informe del Programa Nacional para el Desarrollo. En América Latina hay una concentración de poder, una trampa de violencia, aprovechada, por supuesto, especialmente por los sectores de la ultraderecha en América Latina,
un sistema de protección social que no funciona, y esta trampa gira entre dos polos de alta desigualdad y bajo crecimiento y baja productividad. Entonces tenemos nudos críticos en la estructura productiva, en el capital y en los ingresos que están extraordinariamente concentrados. Vamos a ver una gráfica del 1 y 2% más rico de nuestros países. Un Estado todavía insuficientemente involucrado o con respuestas que ya no han sido efectivas en el pasado. Una concentración del poder político y de la sobrerepresentación. En Chile tenemos un punto increíblemente centralista, incluso en el régimen de gobierno, ¿no? Hoy día justamente en Chile se discute la generación de una nueva constitución en una asamblea constituyente obtenida después de muchas luchas sociales y muchos grupos dando, en este caso, enfrentando una batalla muy fuerte para conseguir institucionalizar un proceso de nueva constitución. Un sistema educativo con una estructura segmentada y, por otra parte, ¿cierto? Nos hace falta cierta consolidación de principios normativos. ¿Por qué? Porque América Latina en las últimas décadas ha tenido un tipo de política neoliberal donde se justifican las desigualdades existentes y se socavan las dinámicas de integración social, ¿no? Entonces, esto está encadenado a que desde luego en el 2019 estallan en distintos países, en Chile también, ¿cierto? Protestas en grandes ciudades, ¿no? Nosotros vimos eso en Colombia, en Ecuador, hoy día en las protestas también existentes en Perú, etc. Entonces, esas protestas, por supuesto que no surgen de la nada, sino que están invocando la posibilidad, el derecho ciudadano a reglas del juego más justas, ¿no? Y en este caso, aquí hay una inestabilidad de un estancamiento largamente administrado sin mayores cambios o con cambios insuficientes. La concentración del poder y la concentración del poder económico, como ya lo decía hace más de un siglo Weber, esa jaula de hierro, hace que en América Latina, y esto desde luego incluso antes de los datos extraordinariamente reveladores del Pandora Papers, tiene que ver con que un pequeño número de firmas domina los mercados de América Latina. Y si consultamos en este caso, estos son datos oficiales también del programa del PNUD para América Latina, la proporción en que en nuestros países creemos que están gobernando al servicio de intereses de unos pocos, fíjense que juntos y hermanados estamos juntos con Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Donde en Perú el 89%, como en Ecuador y en Chile el 91%, del universo encuestado dice que la población creemos que están gobernando en beneficio de los intereses de unos pocos. Por lo tanto, no solo hay paradojas de redistribución, paradojas clásicas en el trabajo social que tenían que ver con pobreza y desigualdad, sino paradojas de reconocimiento, ¿no? Paradojas que tienen que ver con la discriminación, con el agravio, por las demandas en términos de una educación no sexista, por las demandas en términos de identidad de género, por demandas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, por demandas que tienen que ver con una serie de relaciones entre economía y cultura, ¿no? Esto que ya ciertamente nos recuerdan estos debates entre la Nancy Fraser y la Judith Butler y Axel Honneth, están extraordinariamente presentes en esta crisis sobre crisis a la que hoy nos asomamos en el continente. ¿Cuáles son, para estar a la altura de esos desafíos, nuestras innovaciones pendientes? La primera innovación es dar un salto cualitativo en la producción de conocimiento. O sea, no podemos enfrentar una sociedad cambiante como esta desde un trabajo social detenido, apelando
a las mismas formas tradicionales de pensar, de formar, de investigar y de ejercer el quehacer profesional en el trabajo social. Por lo tanto, quiero rescatar que para innovar hay que entender que la producción de conocimiento involucra la capacidad de problematizar, de proponer ideas. Y que además la buena noticia es que en los últimos 30 años mañana tiene claro grandes, disculpe, siguen algunos micrófonos abiertos. En los últimos 30 años han existido grandes avances en los enfoques en trabajo social. Hoy día, por lo tanto, hay una dimensión enunciativa, una dimensión conceptual fundamental a la hora de investigar e intervenir. Ciertamente, la teorización no es un producto final, es un proceso que cambia y que requiere ser expuesto a controversia. Entonces, ¿qué es innovar? Es profundizar en esos debates, en esas tendencias conceptuales, generando nuevas propuestas críticas. Y ahí, siguiendo la argumentación de Thomas Theo, un profesor canadiense, yo diría muy clave en estas materias, uno podría entender 3 grandes tareas de innovaciones pendientes en nuestra teorización. Una teorización como crítica, pero que ya no apela a la dicotomía entre la crítica y el conservadurismo, sino que se despliega en la pluralidad, en el plexo amplio de las teorizaciones críticas contemporáneas en trabajo social, ¿no? Por eso pongo allí y en el lado izquierdo está el Handbook of Critical Social Work, ¿no? Está la red de Critical and Radical Social Work. Está el consorcio de teorías críticas que coordina la Judith Butler en la Universidad de Berkeley, ¿no? Está también, voy a mostrarlo después, una apuesta nuestra muy querida en la Universidad de Chile de tener una revista que se llame justamente Propuestas Críticas en Trabajo Social. Entonces, volver a teorizar la crítica es una cuestión muy importante. No podemos enfrentar esta crisis con una crítica tradicional, con una crítica detenida, con una crítica que no es dinámica y no es sensible a los avances en trabajo social. En segundo lugar, una crítica como reconstrucción. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales en nuestros países tienen profundas raíces históricas y políticas, ¿no? Hay una enorme sendero, una enorme vía para hacer investigaciones históricas en cada uno de estos fenómenos y que pueden mostrar históricamente las figuras del desprecio y las figuras de la violencia, de la desigualdad en esta sociedad neoliberal, como nos han mostrado Jonet o Butler. Pero hay una tercera característica de la teorización que a mí me convoca especialmente, que es la teorización como creación. Y por lo tanto, tenemos que incorporar en nuestra formación, en nuestra investigación, en la intervención, en la realización del quehacer profesional, teorías que nutran e innoven trabajar lo social. Y eso nos tiene extraordinariamente contentos a nosotros como equipo en la Universidad de Chile, porque no queremos ser así, como decimos nosotros los chilenos, padre gatica que predica pero no practica, y por lo tanto estamos consolidando estos desafíos en un proyecto de un programa doctoral que esperamos ya en el 2022 salga a la luz y de inicio en el 2023. Una segunda innovación pendiente, no solo una nueva teorización de la crítica en trabajo social, sino considerar cosmopolitamente la producción de conocimiento. Ciertamente, en América Latina,
nosotros hemos crecido mucho en términos de posgrado. Qué duda cabe que Brasil, no solo en el fútbol, ¿cierto?, es nuestra gran fuente de producción de conocimiento en trabajo social. El crecimiento de los posgrados argentinos, mexicanos, nuestro querido doctorado en trabajo social de Puerto Rico, con ya tanta experiencia, tantos años. Y bueno, en Chile, la Universidad Alberto Hurtado este año también tiene su primer doctorado. La pregunta en el sentido de una innovación pendiente tiene que ver con lo siguiente. Hoy día en el mundo, de acuerdo a las cifras que entrega la Asociación Internacional Mundial de Escuelas de Trabajo Social, existen 206 doctorados. La parte de innovación, uno podría decir, florece. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántos de esos conocimientos, de esa producción de conocimiento, que ya tiene más de 5.000 tesis doctorales, nosotros conocemos? ¿Con cuánto de ellos hacemos los fundamentos de la formación en trabajo social, de la investigación en trabajo social, de la intervención en trabajo social? Entonces, la idea es asomarnos a este crecimiento cosmopolita y no seguir confundiendo los territorios, la geografía, ¿no?, en este caso latinoamericana, por ejemplo, con la producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque los enfoques específicos, qué sé yo, la teoría crítica, la hermenéutica, el funcionalismo, no se concentran en un continente, sino que, como en la figura con la cual yo partí esta presentación, tienen conexiones que muchas veces son interoceánicas y que son extraordinariamente interesantes. Cómo se están enfrentando hoy día las crisis, los fenómenos extremos en Etiopía, en Japón, en Oceanía. Entonces, este crecimiento, esta enorme producción de conocimientos, nosotros tenemos que aprovecharla mucho más, apropiarla mucho más. Un tercer punto es que, en general, en las formaciones, especialmente en la formación de pre- y posgrado, nosotros tenemos modelos que más bien que insuman más un polo que otro. Hay un modelo más anglosajón centrado en la producción metodológica y en la producción de datos. Y en cambio nosotros en América Latina tenemos un modelo más bien centrado en la producción conceptual. Entonces, muchas de nuestras investigaciones, monografías, incluso en pregrado, pero también las tesis de maestría y las tesis de doctorado, son ensayos conceptuales. Por lo tanto, ese enorme valor que tiene tanto la producción conceptual cuanto la producción de datos, lo que tenemos que hacer es avanzar en modelos mixtos. ¿Por qué? Porque si queremos tener incidencia pública, no basta con un relato. También tenemos que producir datos y desde esos datos producir imágenes de los fenómenos en los cuales nosotros queremos trabajar. Una cuarta es, desde luego, incorporar no solo los enfoques, sino las enormes avances en investigaciones y publicaciones en la formación de trabajo social. Esa es una reproducción chiquitita de, en estos últimos 5 años, lo que nosotros hemos publicado en la Universidad de Chile. Pero ahí tenemos la parte pendiente, ¿no? No tengo duda que en cada una de sus universidades, que en cada uno de sus países, tenemos producción intelectual, pero no tenemos redes que nos permitan abrirnos y capturar lo que están haciendo los otros compañeros. No solo en América Latina, sino también, como insisto,
en otros lugares, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Oceanía, en África, en Japón, en Europa, etcétera. Porque es desde allí que, en este caso, tanto la teorización como las nuevas dinámicas de la crítica, como también, por supuesto, las formas renovadas de hacer intervención en sistemas más complejos, están ahí. Entonces, esto no es algo que podamos resolver solo individualmente. También es algo, por eso mi ponencia, la idea de la premisa es hacer una agenda estratégica de participación colectiva, tal cual como en los años 90 la posibilidad del CELAT hizo avanzar y multiplicó las formas de publicación y de producción de conocimientos en América Latina. Ese espíritu tenemos que recuperarlo bajo otros principios de forma, bajo otras estrategias. Hoy día, desde luego, en términos de plataformas tecnológicas, en términos de conexión digital, como la que estamos haciendo hoy. Quinto, considerar redes de revistas. Redes de revistas. Fíjense que hoy tenemos 409 revistas indexadas en trabajo social. Y hemos avanzado sustantivamente. ¿Por qué? Por supuesto, no es que nosotros, yo voy a partir por confesar, yo, desde luego, no es que yo domine 3, 4, 5 idiomas. Lo que pasa es que hoy día existen traductores rápidos y profesionales. Pero lo que tenemos que entender es el desafío multilingüístico en trabajo social. Voy a decirlo crudamente. Si nosotros solo leemos trabajo social en español, no llegamos ni al 2% de todo lo que se produce en el trabajo social actual. Entonces, tenemos que tener estrategias conjuntas multilingüísticas. Nuevamente, hemos enfrentado particularmente ese desafío, pero todo esto es insuficiente, tenemos que hacerlo crecer mucho más. En nuestro departamento, en la Universidad de Chile, lanzamos nuestra revista este año en el primer semestre, que es una revista enteramente bilingüe, que está en español y en inglés, de manera tal que las personas que puedan publicar en español tengan su traducción al inglés y las personas que escriban el inglés podamos tener de ellas una traducción en español, ¿no? La editora de la revista, en este caso, es una estupenda compañera de trabajo, la profesora Yanina Muñoz, e hicimos el 23 de abril un lanzamiento donde, por supuesto, nuestro foco latinoamericano estuvo presente ahí con la Melissa y la Elaine Bering, pero también con Michel Lavatet, que es el editor de Critical and Radical Social Work, y también con Basilio Joaquimides, que es el coeditor del British Journal of Social Work. Entonces, no podemos, si tenemos sociedades fracturadas, fracturar el trabajo social mundial. Porque las fuerzas de la crítica no están solo en un lugar geográfico. Las fuerzas de la crítica hoy día recorren desde Grecia a Santiago de Chile, desde África a Machu Picchu. Y por lo tanto, tenemos que tener una visión de red donde trabajar esa articulación de redes de revistas e insumar ese conocimiento dinámico que allí están. Una sexta innovación. Cambiar, miren lo que voy a decir, cambiar la noción de prácticas en nuestra formación. Hoy día no tiene más sentido que en nuestros currículum nosotros distingamos cursos conceptuales de cursos prácticos y hagamos de la práctica la repetición anacrónica del 1 a 1 o de grupos de estudiantes en instituciones. En este caso, lo que estamos proponiendo, y digo estamos porque es un colectivo de personas que no solo está en una universidad, sino que aquí hay un aprendizaje de distintos centros internacionales, la idea de innovar las prácticas, transformándolas
en núcleos de investigación, desarrollo de intervenciones e innovaciones, donde en los núcleos estén presentes estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, académicos no solo de trabajo social, sino de otros departamentos y facultades, organismos públicos y privados y equipos profesionales locales. Es decir, con esto ponemos en marcha lo que en Chile el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo denomina un sistema de integración, de alta integración. Es decir, una forma de investigación y desarrollo donde académicos y no académicos, sino profesionales, agentes comunitarios, estudiantes, organizaciones, movimientos sociales, trabajamos juntos en pos de un objetivo que es conjunto, enfrentar de mejor modo la complejidad de los fenómenos sociales que estamos teniendo en el continente. Para eso, por lo tanto, tenemos que desplegar, tenemos que abrir un sistema de investigación de alta integración, ¿no? Que en simple es trabajar en conjunto con otras disciplinas, con otras personas, con movimientos sociales, con comunidades territoriales involucradas en el problema a investigar. Voy a decir también algo provocador: la intervención es ciega si no se basa en una comprensión profunda que surge de la investigación. Tenemos territorios sobreintervenidos. En nuestros países tenemos comunidades y poblaciones con más de 200 intervenciones a lo largo de décadas que no han dado resultados. Y por lo tanto, la idea de trabajar en pos de un objetivo con un proceso participativo, desde la selección conceptual, la interpretación de los datos y la comunicación de los resultados. Entonces, esta idea de investigación reflexiva, colaborativa, de esa relación de ciencia y sociedad, permite captar de mejor modo la complejidad de los problemas, introduciendo legitimidad y valor, no solo a las percepciones científicas, sino también extracientíficas, que surgen, por ejemplo, de los impactados por la negatividad de un programa social, ¿no? Con el propósito de vincular un conocimiento que es más abstracto, que es más general, con un conocimiento situado y específico, permitiendo así abordar los problemas sociales con una orientación al bien común. Pero esta innovación no puede tener el envase antiguo de la sistematización de la práctica, de la investigación-acción. Esos modelos fueron importantes, pero como todo, como estas mismas teorías, como los alimentos, tienen su fecha de vencimiento. Por lo tanto, tenemos que renovar profundamente en la formación tanto la noción de prácticas como las nociones de qué y cómo investigamos. En este sentido, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en nuestra formación, tanto de pregrado como de posgrado, ya no hay grupo, no hay caso, no hay comunidad, no hay práctica. ¿Qué es lo que nuclea la relación entre el pregrado, el magíster y el futuro doctorado? ¿Cómo nos hemos agrupado? Como si esto fuera una cancha. ¿Cuál es la formación del equipo académico? En 5 núcleos de investigación, desarrollo de intervenciones e innovaciones. Innovaciones efectivas en política pública, sistemas territoriales complejos, estudios interdisciplinares en trabajo social, relaciones socioeconómicas y luchas sociales, y diversidad de género, abordajes feministas interseccionales. Todo lo que hacemos está situado allí. Por lo tanto, yo llamo a las escuelas, a las facultades presentes, a generar sus propias apuestas. No hacer de esto algo subsidiario, sino que desde aquí destruir las formas tradicionales de intervención, de investigación y de formación. Hemos tenido
una tasa de proyectos de investigación muy interesante en el departamento, y no es porque tengamos un conjunto de académicos especialmente superdotados, sino porque nuestra investigación es colaborativa. Hacemos investigación con otros y eso nos permite generar redes, tanto con otras universidades, con la Corfo, con el Ministerio de Ciencia, como con movimientos sociales, como el Ucamau, con el movimiento de pobladores en lucha, con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ya no hay aquí una investigación por una parte, una intervención por otra y una extensión por otra. Todo eso para nosotros se llama núcleo de investigación, desarrollo de intervenciones e innovación. Y eso nos ha dado una posibilidad enorme de hacer crecer y de avanzar proyectos de investigación colaborativa. No solo además entre las ciencias sociales, sino también con economía, con ingeniería, con urbanismo. Lo interesante de lo que yo estoy diciendo es que estos no son deseos, no son expectativas, son concreciones, son consideraciones concretas, son innovaciones específicas. En este caso, por lo tanto, esto va súper articulado con algo que yo ya ponía en cuestión en el tercer foro latinoamericano que con tanta alegría organizaba allá en la universidad, en la Facultad de La Plata, en Margarita Rosa, hace algunos años. No basta con tener relatos conceptuales, no basta con producir datos. Tenemos que generar imágenes sintéticas y trabajar con plataformas. Mire, hoy día los y las trabajadores sociales tenemos en nuestros países sistemas de datos estatales. Trabajamos en municipios, en organismos públicos, a nosotros no nos contrata nadie si no tienen un N mayor a 500. Por lo tanto, nuestra forma de hacer investigación y de intervención no puede estar centrada en el 1 a 1. Tenemos que no solo pensar en términos de renovar, sino de renovar yendo a la captura de estas imágenes. Les quiero mostrar algo que a mí me resulta extraordinariamente interesante. Trabajar con imágenes es algo que ya hacía la Jane Addams en la Hull House en 1938. El primer mapa que ustedes ven ahí, ese amarillo, es algo construido con lápices de colores en la Hull House y que marca los territorios más peligrosos y más favorables para los inmigrantes en Chicago. El segundo mapa que ustedes ven ahí es un mapa extraordinariamente importante del Social Urban Justice en Nueva York, donde en este caso, este centro, cada rayo de eso es $1 millón perdido en programas sociales de jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que representa esa inversión de ese $1 millón son jóvenes que hoy en esas ciudades, en esos barrios de Estados Unidos, están en la cárcel. El tercer gráfico es un dendrograma que hicimos con nuestros compañeros de ingeniería que muestra toda la superposición, la dependencia, la duplicación de los programas de infancia en Chile. Y el último, la última gráfica que ustedes tienen allí es la creación de un índice multidimensional de efectividad. Las imágenes, sin embargo, no solo son cuantitativas, también pueden ser cualitativas. Y acá hay, por ejemplo, distintas formulaciones, incluso de formulación de podcasts, de cómics digitales, de formas que puedan hacer conversar un nuevo sistema de gobernanza de datos.
En esto tenemos que seguir los pasos de centros de innovación tan importantes como el de Toronto, como el CI de Austria. Les dejo todos los links. ¿Cómo es esto lo que está hoy día generando no solo datos o imágenes, sino relatos críticos? ¿Cómo hacer la crítica hoy día? La crítica se hace con datos, la crítica se hace con imágenes. Y por lo tanto, estas son distintos tipos de imágenes y productos de imágenes hechas por las compañeras, ¿no? De la Pauli Vidal con Marx y los marxismos, las vidas invisibles en términos de educación pública, la producción de una serie de debates. Ahí está la Lorena Pérez y la Yanina de qué y para qué investigamos. El proyecto de la Lorena sobre pequeños créditos, grandes deudas, porque nosotros en Chile tenemos una enorme población con deuda, o sea, nos daría perfectamente para una versión criolla del juego del calamar, en la serie de Netflix de los coreanos. Entonces, en este caso, ¿no? Mostrarle un resultado específico del proyecto que nosotros estamos haciendo con un conjunto de académicos para generar un prototipo de alerta temprana en la infancia institucionalizada y poder saber una cuestión muy importante. ¿Qué es un programa efectivo? Entonces, tenemos una página que es una plataforma que se llama SAT Infancia. ¿Por qué yo en este caso la encuentro interesante? Porque hemos puesto en esta página cómo se formula el proyecto. Nosotros, muchos como académicos, decimos que nos ganamos proyectos, pero no los ponemos en línea para que estudiantes en un sistema Open Access, todos, cualquier colega pueda ver qué proyecto formulamos y cómo puede conversar con ese proyecto y replicarlo, compararlo, tomar cosas de esas y aplicarlo en otro país. Por lo tanto, aquí está la rúbrica que hicimos, la formulación del proyecto, la evaluación que nos hizo el Ministerio de Ciencia, todos los informes técnicos, pero también están todos los seminarios que hicimos. En nuestro seminario, por ejemplo, de cómo medir la innovación, ¿no? Que en este caso el director del Fondo Nacional de Investigación, pero también nuestros programas socios, las propias gentes de los equipos profesionales que trabajan en los programas, las políticas de gobierno, quienes dirigían en este caso las políticas públicas, lo tenemos puesto allí para que ustedes puedan aprender en este sentido, como hemos aprendido nosotros de estos 2 años, ¿no? Donde una de las externalidades positivas del COVID ha sido justamente motivarnos vía Zoom en esta serie de bases de datos existentes, ¿no? ¿Qué tenemos de esa investigación para ofrecer? Un índice multidimensional de efectividad. Nosotros tenemos que saber si los programas sociales que nosotros diseñamos, monitoreamos y evaluamos, en qué medida son efectivos y con qué criterios son efectivos. Entonces, bueno, aquí siguiendo el índice de la Universidad de Oxford, nosotros conjuntamente, colaborativamente, generamos este índice multidimensional de 8 grandes variables. Pero eso no solo es investigación, con eso también queremos cambiar la intervención. ¿Por qué? Porque esos resultados son la base fundamental para tener caminos de mejora. Y ahí uno descubre que, como tiene 8 dimensiones, hay 1.256 posibilidades de mejorar la intervención. Y desde allí nosotros hemos ajustado instrumentos, como un plan de intervención individual. Es decir, las herramientas clásicas del trabajo social aquí se redimensionan. Y por lo tanto, podemos tener un plan de intervención individual que observe trayectorias de fallas institucionales, de niños y niñas que pasan de programa a programa, donde la complejidad crece y la inefectividad de los programas se agranda, ¿no? Para esto
aprendimos, no solo de la Secretaría de la UNICEF en Nueva York, sino de nuestra Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Columbia, con su centro de implementación y de los modelos neozelandeses de niñez en el programa Oranga Tamariki. Y hemos generado una plataforma que esperamos que en junio del 2022 esté Open Access para todos ustedes. Y es una plataforma donde cualquier programa social de infancia de cualquier lugar del mundo puede monitorear sus datos, autoobservar sus resultados, observar sus trayectorias, ajustar sus instrumentos, tener registros en línea, construir planes estratégicos de intervención y observar el estándar de gestión programática. Y allí, como está en este caso hecha toda esta batería de resultados, ustedes pueden saber con algo que nuestros gobiernos reclaman mucho hoy día. Si estuviéramos en el siglo XIII, tendríamos alquimia. Como estamos en el siglo XXI, la crítica tiene que estar fundada en evidencia. Pero yo no estoy haciendo una promoción del trabajo social fundado en evidencia, porque el principio explicativo que yo estoy proponiendo es un principio crítico de transformación. Pero esa crítica de transformación, que es el gran principio explicativo del trabajo social, tiene que estar fundados en datos y en imágenes, y no solo en ensayos, y no solo en relatos. Si nosotros queremos cambiar el destino de las poblaciones, de las comunidades, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los desempleados, tenemos que asumir estas investigaciones pendientes. Termino diciendo que nosotros partimos recién el 2014, que partimos con un puñado de estudiantes, que hemos ido creciendo con esta idea, que hoy día ya nos vemos así, pero que desde luego somos una comunidad pequeña, somos 15 académicos y hoy día 300 estudiantes. Y nos asiste un propósito, una pasión por lo social, que tiene que ver con perpetuar el espíritu transformador del trabajo social, la pasión por cambiar las condiciones injustas y desiguales en que viven nuestros pueblos, pero hacerlo con estrategias renovadas y asumiendo las innovaciones pendientes. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la profesora Teresa Matus por su gran exposición sobre innovaciones pendientes, desafíos para trabajar lo social. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 15 minutos, procuremos máximo un tiempo entre pregunta y respuesta de 3 minutos para tener mayor participación de los asistentes. Pueden levantar las manos o pasemos a leer las preguntas a través del chat. Por favor, apaguen un micrófono para evitar ruidos. O en todo caso, pueden participar directamente con la profesora. Bien, vamos a ver, esperamos las preguntas. Bueno, hay una pregunta. Procedo a leerla. En Chile hay un laboratorio de innovación pública que tiene lineamientos y metodología para trabajar en diversos servicios públicos. ¿Cómo se está articulando en la universidad y especialmente la especialidad de trabajo social? ¿O cómo se está incorporando la universidad a estas metodologías en su formación de las presentes y futuros trabajadores sociales? Bueno, en Chile y en todos los países latinoamericanos, hoy día hay diversos sistemas de plataformas de datos y de laboratorios de investigación. Y por lo tanto, las universidades en general y el trabajo social en particular tienen sus conexiones, ¿no? No podemos olvidar que los datos se producen desde los conceptos. Y por lo tanto, en este caso, ciertamente la estructura de los datos también tiene que ver con un esfuerzo importante de conceptualización, ¿no? Ahora, indudablemente aquí, por lo tanto, es donde tenemos que tomar en... Profesora, su micrófono se ha apagado. Su micrófono se ha apagado, profesora. Digo que en este caso
hay distintos sistemas de producción de datos, distintos laboratorios de innovación, ¿no? Pero ahí es donde hay que considerar el peso de los enfoques teóricos, de los enfoques críticos desde los cuales se producen los datos. El dato no tiene existencia en sí mismo. No es que el dato lea lo real, sino que, qué sé yo, como decir Foucault, ¿no? Hay un dispositivo de datos desde los cuales se muestran posibilidades. Por eso, la primera tarea de innovación pendiente tiene que ver con las tareas de la crítica, no con la totalización del dato. Sin embargo, la pluralidad de los enfoques en trabajo social, desde ellos, por supuesto, que uno puede avanzar a la producción de datos e imágenes. Entonces, yo creo que estas coordenadas nos abren nuevos mapas de trabajo social, ¿no? Nos abren nuevos mapas tanto a académicos como a profesionales, a los estudiantes de primeros años que nos están escuchando, a las personas que como yo ya estamos mirando la última vuelta del hipódromo y que le hemos dedicado 40 años a este oficio maravilloso de trabajar lo social. Pero entonces la idea es esta, ¿no? Conservar el espíritu, conservar la pasión por la transformación y hacerlo con nuevas herramientas y con enfoques críticos. Muy bien, creo que hay otra pregunta que realiza Leticia Cáceres, ¿no? Vamos a ver acá. Crear metodología para estar a tono con la complejidad. De otro lado, no una mirada binaria de teoría y práctica, sino articulada. ¿Por dónde empezar a mirar esa integralidad? Agradezco la pregunta, porque no hay un solo camino. En este caso, yo creo que hay mucho paisaje comparado posible, ¿no? O sea, nosotros cuando reinstalamos trabajo social en la Universidad de Chile, hicimos desde luego una búsqueda internacional y desde allí adoptamos, seleccionamos de el grupo de enfoques en trabajo social, que por supuesto es muy diverso, aquellos que nos hacían más sentido. Y adoptamos una estrategia de innovación pedagógica, que son los núcleos de investigación, desarrollo, intervenciones e innovaciones. Y hicimos de eso el fundamento transversal de nuestros currículum. Entonces, no hay ni caso, ni grupo, ni comunidad, ni práctica. ¿Qué es lo que hay? Desarrollo de investigación, intervenciones e innovaciones en estos 5 núcleos, que por supuesto la dinámica de los núcleos puede ir cambiando, pueden abrirse otros, cerrarse algunos, pero es una forma de trabajar lo social que es transdisciplinar, que es con los afectados y que de alguna manera es lo que a nosotros nos permite tener claridad desde nuestros apuestos conceptuales a la forma práctica en que nosotros hacemos las cosas en los núcleos, ¿no? Tanto en pregrado como en magíster, como en el futuro doctorado, ¿no? Entonces, en este caso, aquí hay unas apuestas conceptuales y críticas profundas, ¿no? Y esto viene también de nuestras propias raíces, de esa red de Critical and Radical Social Work. O sea, nosotros tenemos que inventar la rueda. Insisto, no solo tenemos 206 doctorados, tenemos 409 revistas, sino que la producción de conocimiento internacional en trabajo social es enorme, Y por lo tanto, la buena noticia es que no tenemos que inventar la rueda. Y por lo tanto, la tarea de nosotros, tanto los académicos como los profesionales, es la hermenéutica de la selección. ¿Qué tipo de enfoque, qué tipo de modelo, qué tipo de perspectiva es a lo que yo estoy más cercana? Hay otra pregunta de María Cecilia Uchuya que dice: hoy en día las organizaciones demandan los enfoques ágiles o metodologías ágiles de innovación. Han surgido más en el ámbito privado y hoy en día se está aplicando también en el ámbito social.
¿Qué experiencias tienen en la aplicación de estas metodologías? ¿Es parte de la actual currícula? Sí, interesante la pregunta y podría decir un radical no. ¿Por qué? Porque la idea de los enfoques empresariales de una empresa ligera es una transformación de los modelos fordistas de la idea neoliberal empresarial. Entonces, no solo no tienen cabida en nuestra formación, sino que nosotros somos extraordinariamente contrarios a esa forma de pensar la innovación. La innovación no es una innovación de productos. La innovación es la innovación social de procesos pensados para la transformación social. Y por lo tanto, si ustedes quieren un autor de base del año 40, bueno, Polanyi, la gran transformación. No la idea de una empresa que, en este caso, trabajando con alto valor desigual de sus trabajadores, genera una organización ligera, sino que en este sentido, la idea de una innovación profunda que dé cuenta de los enormes desafíos de la opresión, de la desigualdad, de la discriminación y el agravio en nuestros pueblos latinoamericanos. Hay otra pregunta que nos hace Mayreli. Dice, ¿qué opina de los aportes de la investigación cualitativa a la intervención social? Sí, sí. Sí, y también yo leo para poder acoplarla, si la investigación podría ser una especialidad en el trabajo social en las universidades. Bueno, contesto las dos, ¿no? Hoy día los avances en investigación ya no se divide esto en cualitativo y cuantitativo, ¿no? Sino que fundamentalmente uno trabaja con modelos mixtos y por lo tanto la riqueza de avance metodológica es enorme. Ahora, a la pregunta de Godofreda que dice si la investigación puede ser una especialidad, la verdad, la investigación tiene que ser el eje transversal de nuestra formación curricular. Por lo tanto, no es una especialidad, sino que es algo con lo cual nosotros queremos confrontar y así lo hacemos a nuestros estudiantes de pregrado. O sea, ellos entran al núcleo a tener experiencia de investigación desde el tercer año de trabajo social. Y pueden compartir, esa es la gracia del núcleo, con compañeros que están en magíster, con compañeros que van a estar en el doctorado, con distintos profesores. Entonces, la investigación no es una especialidad, la investigación es un fundamento. Es desde allí nosotros, y eso, miren, es tan clásico como la idea de la Jane Addams cuando recibió el premio Nobel en 1938. Uno investiga para comprender e interviene para transformar. Y por lo tanto, no hay una tensión entre investigación e intervención, sino que es desde la investigación, en este caso, que no es, en este sentido, Mariel me pregunta si la investigación precede. No, es que uno ya no tiene en la cabeza una línea, ¿no? Como en esa idea de que hay diagnóstico, implementación, evaluación. Las ideas lineales hoy día se han transformado por ideas mucho más densas como los propios instrumentos en 3D. Por lo tanto, ya no tiene una idea de paso 1, paso 2, paso 3, sino que otra manera. Por eso, si ustedes vuelven a mi presentación, van a ver la idea, en este caso, mucho más de un dispositivo, de una constelación, de una red interseccional que trabaja investigando, interviniendo e innovando. ¿Por qué hay poca o nula investigación? Godofreda, disculpa que te lo diga tan directamente, pero yo ya soy una vieja honesta, sencillamente porque tú no las has leído. Porque indudablemente, solo en trabajo social, hay miles de investigaciones. Por supuesto, y con todo gusto, yo cuando cierre la presentación, mando a ustedes, los académicos que están organizando el Congreso, la base de datos con que nosotros hicimos las propuestas para nuestro departamento, y ahí no están todos, pero hay una base de datos mundial
de todos los links, de todas las escuelas de trabajo social del mundo, de todos los programas de magíster en trabajo social del mundo y de todos los doctorados de trabajo social del mundo, ¿no? Para que los chiquillos y chiquillas que están aquí presentes decidan dónde se quieren ir, dónde quieren aprender este tipo de trabajo social. Yo creo que la peor imagen que nosotros podemos tener es que tenemos una disciplina detenida. Las que se han detenido somos nosotros. Nuestra disciplina está en estado de primavera. Yo tengo una pregunta acá de Facebook que tiene que ver con el tema. Dice, ¿no cree usted que el Estado debería apoyar a las investigaciones sociales de los trabajadores sociales? ¿En qué forma podría hacerlo? Por un cambio y renovación de la sociedad y fuera de tener los datos necesarios. Muchas gracias. Agradezco la pregunta. Mira, en todos nuestros países, por supuesto que nosotros tenemos en Chile el Ministerio de Ciencia, Desarrollo y Tecnología, pero allí lo que hay es distintos niveles de fondos, gran desigualdad en la captación de fondos, y lo que tenemos en Chile, el CONICET chileno como el CONICET argentino, es la distribución de recursos en los más distintos grupos de investigación. O sea, no es que un Estado favorezca a una disciplina, sino que en general tenemos sistemas de postulación. Ahora, siempre esos sistemas de postulación son insuficientes, son desiguales, llegan más personas y por lo tanto los recursos se dividen más, pero no por eso tenemos que renunciar a postular. Sin embargo, en términos de redes internacionales de trabajo social, nosotros tenemos una vía bastante poco inexplorada en América Latina en términos de potenciar, nuclear, no nuestra investigación una a una, sino generar investigaciones comparadas, porque nosotros mismos, dentro de la disciplina, tenemos facultades y centros de investigación fuertes internacionales, con los cuales nosotros no necesariamente estamos vinculados. Por lo tanto, generar una red de redes de revistas, generar redes de investigaciones. Fíjense, hoy día, nosotros tenemos red de investigadores en Chile, pero hay también red de investigadores europeos. Entonces, hoy día existen conexiones, ¿no? Si ustedes parten con mi ponencia, están esos vasos de comunicaciones mundiales. Entonces, lo que yo invito es a la apertura, al conocimiento. Todo eso siempre es poco, pero yo les puedo asegurar que ustedes se van a sorprender de todas las posibilidades, modelos, investigaciones, artículos que existen sobre aquello que a cada uno, a cada una de ustedes los moviliza y les gustaría conocer. Buenas noches, Patricia Quintero, Teresa, muy buenas noches en Chile. Hola, Pati, buenas noches. Aquí. Yo plantearía una reflexión de acuerdo a lo que tú has expuesto. Creo que esta nueva era implica para todas nosotros una pasión por lo social, expresada en la voluntad, en la ruptura de esquemas y desafíos, de aprovechar de la conectividad, de las redes y también de los apoyos que tenemos que hacernos entre nosotros. En este sentido, en este evento estamos 3 países. Está Ecuador, está Perú y los hermanos venezolanos. Vamos a tener un regional andino en junio, preparatorio al latinoamericano en noviembre en Uruguay. Entonces creo que hoy todo esta terremoto de ideas y de voluntades que tú nos has expresado, hacer un llamado a las asociaciones de escuelas y a los gremios de los diferentes países para que rompamos esquemas. Es verdad, estamos en un nuevo siglo, pero trabajando con programas de los siglos anteriores. Y nos hemos cerrado a las innovaciones. Por eso consideré muy
propositivo cuando tú planteaste este tema. Es verdad, a todos nos invita a un desafío y es más cómodo estar en la zona de confort. Es más cómodo no aceptar las críticas de los colegas. Pero es verdad que ya los que pasamos, como yo digo, de la sub-60, con todo ese camino recorrido, estamos planteando y apoyando estos esfuerzos binacionales, regionales andinos y latinoamericanos por un esfuerzo de ir hacia lo mundial, ¿sí? A veces nos negamos a ir más allá de nuestros límites, pero si habría que agregarle algo más al nombre de tu exposición, sería Te desafío o un desafío para todo el grupo que está aquí participando con nosotros. Muchas gracias, Patti. Mira, yo solo quisiera decir un par de palabras en el sentido de ¿qué me mueve a mí a hacer estas cosas? Me mueve que en Chile, en octubre del 2019, hubo una revuelta de tal magnitud y tan ferozmente aplastada por el gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, que más de 300 jóvenes, chiquillas y chiquillos, quedaron con serios traumas oculares. Personas que hoy día están ciegas, pero que ven mucho mejor a veces que nosotros. Entonces, yo tengo la total seguridad de la pasión que anida en cada uno de sus corazones, independientemente de la nacionalidad que tengamos, de la edad que tengamos, de donde hayamos trabajado. ¿Y por qué nosotros nos tienen que movilizar estas innovaciones? Porque en todos nuestros países la gente lo está pasando mal. Porque no estamos en un continente floreciente en términos de igualdad, de fraternidad, de libertad. Y por eso nosotros no podemos dejar de autoobservarnos, de dinamizar y de avanzar. Porque además así lo han hecho muchos colegas de distintos lugares del mundo. Entonces, es muy bonito, reconfortante, alegre, esperanzador encontrarse con una densidad enorme de tareas, de intentos, de redes, de conocimiento, y por lo tanto, yo quisiera, en este sentido, como nuestra gran Negra Sosa lo decía, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No? Es uno la que tiene que dar el corazón. Y para eso, abrirse al estudio, a las nuevas posibilidades de investigación, a destruir los currículum de nuestra formación, porque tenemos que avanzar si queremos de verdad tener mejores caminos para nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Alguna pregunta más? Quería también hacer un comentario en relación a la exposición. Hay una resistencia de un trabajo social tradicional a un trabajo social emergente que usa la tecnología en la intervención mediante plataformas, aplicativos, etc. ¿Qué impacto esto podría generar en los fundamentos teóricos como ciencias sociales aplicadas? No sé, ¿qué impacto podría generar esto? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto que nos va a restar como carrera? ¿O cómo lo ve usted? Mira, Ariel, el punto es que yo ya no creo en la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. Porque a mí me parece, o por lo menos ese es el sentido de lo que yo estoy planteando, que indudablemente estas formas de empaquetamiento complejas, ¿por qué? Porque los fenómenos en los que nosotros decimos trabajar son complejos, requieren de otras formas de entender los nexos entre investigación, intervención e innovación, que ya no se leen solo
como algo aplicado, sino como una enunciación, una dinámica de investigación extraordinariamente básica. Nosotros tenemos todos esos campos para recorrer. Y en este sentido, solo decir que esto es emergente solo para aquellos que no lo han conocido mucho, pero que esto, o sea, tiene un largo camino recorrido internacional en trabajo social, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que las primeras de estas formulaciones conceptuales en términos de los enfoques del trabajo social surge justamente en las décadas del 60. Y por lo tanto, ya tenemos, en este caso, 60 años. Entonces, miren, en 1925 se fundó la primera Escuela de Trabajo Social Latinoamericana. Y estamos en el horizonte en esos 100 años, en el 2025. A mí me parece que las urgencias de esa primera cuestión social de la década del 25, en el surgimiento del siglo XX, tienen que ser respondidas con el mismo espíritu, pero con otros mapas, con nuevos mapas conceptuales, que ya están, no es que no existan, existen, solo que nosotros tenemos que abrirnos a ese conocimiento que hoy día ya no es emergente, sino que ya tiene, me atrevería a decir, 50 años de existencia, ¿no? Para nosotros, en América Latina a veces, es como si después de la reconceptualización no hubiera habido más nada. Y sencillamente lo que eso quiere decir es que nosotros dejamos de conectar con ese espíritu de transformación. Por lo tanto, yo creo que todos estos caminos tendrían que renovar los encuentros latinoamericanos, los encuentros, como decía Patti, del sector andino, del Cono Sur, de Centroamérica, y proponernos en ese horizonte del 2025 encontrar el mismo espíritu y otras herramientas. Creo que nuestra diva se merece que leer un poco, que Jessica nos acompañe leyendo un poco algunos de los comentarios. Creo que la forma de agradecerle a Tere su disposición y siempre la presencia con nosotras es a través de los bonitos mensajes que le han puesto en el chat. Entonces, Jessie, para despedir a nuestra querida diva Tere, te pido porfa que le leas algunos de los mensajitos a Tere. Bueno, en primer instancia hay una persona con la mano levantada, no sé si le damos paso primero a ella. Y por favor, mil disculpas. María Cecilia, ¿puedes seguir? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, en primer lugar felicitarles por la ponencia y por la exposición de Teresa, ¿no? Realmente muy, muy interesante y desafiante como trabajadoras sociales. Creo que efectivamente hoy en día en América Latina, y en general, bueno, yo lo veo en Perú, se están abriendo muchas, o sea, hay mucha necesidad y demanda justamente de este enfoque de innovación en las empresas y también en el sector público, ¿no? Como bien lo decía Teresa, el tema de los laboratorios de innovación cada vez están más demandados, pero también hay la necesidad de tener una cultura de innovación dentro de las organizaciones para generar estos servicios y estos programas que generen valor público, que mejoren la calidad de vida de las personas en general. Entonces, los trabajadores sociales, por ejemplo, que estamos dentro del ámbito de lo que es la gestión del talento humano, capital humano, estamos llamados y somos demandados a promover justamente esta cultura de innovación en nuestras organizaciones y necesitamos tener estas herramientas, estos enfoques, estas metodologías para poder generar estos espacios de innovación, ser esos profesionales estratégicos en la organización. Pero también quienes no estamos de pronto en este ámbito y estamos en otras áreas, en órganos de línea o de soporte, necesitamos generar constantemente estos procesos también de innovación. Por eso es que en mi chat generaba esa reflexión, ¿no? Cómo estamos incorporando estos enfoques, estas metodologías ágiles de innovación en nuestra currícula, pero a su vez también como también a la sistematización, también le damos nuevamente esa revalorización
porque aporta muchísimo justamente desde la parte de la reflexión, la generación de las lecciones aprendidas, la recuperación y ordenamiento de la práctica, genera mucho valor para poder proponer innovaciones dentro de nuestras organizaciones. Entonces, creo que, y hoy en día la innovación busca justamente metodologías ágiles para investigar rápidamente y generar estos procesos iterativos de aprendizaje. Entonces, creo que nuestra profesión tiene muchas de estas herramientas, de estos enfoques para aportar, pero tenemos que darle ese realce y ese valor que creo que todavía no lo estamos levantando. Y hoy en día, repito, las empresas, las entidades públicas están demandando este perfil cada vez más. Gracias. Gracias, María Cecilia. Mira, muy respetuosamente, muy humildemente, me voy a permitir disentir frontalmente de 3 cosas que tú has dicho. No existe la innovación. Hay dentro del plexo de las ideas de innovación, yo podría decir que estoy en la vereda contraria y distinta a la innovación de gestión empresarial neoliberal, a la gestión de metodologías ágiles de organizaciones y empresas. Lo que yo hablo es de una innovación social transformadora, en este caso que tiene otras vías. No podemos totalizar la innovación, ni menos asemejarla a la idea de la empresa privada, lo que están haciendo las organizaciones, a las metodologías ágiles y livianas que vienen, en este caso, de esa importación de ese modelo toyotista incluso, ¿no? Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Y en este caso también, lo que yo estoy diciendo es que yo hago un reconocimiento y una valorización histórica de la sistematización de la práctica y de buscar en esos caminos. Me acuerdo cuando yo fui a mi primer latinoamericano, lo que a mí me decidió a ir a hacer el doctorado en Brasil fue escuchar a la Ana Quiroga, la Mariela Yamamoto, C. Pablo Neto, decir el por qué la sistematización de la práctica no tenía cabida en la producción de conocimiento. Eso fue en el año 90. O sea, no es que yo estoy diciendo hoy día que la sistematización de la práctica está superada. Ya en el 90 no tenía mayor sentido. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Si fuéramos cirujanos de cabeza, ¿no? Por supuesto que uno puede seguir haciendo algunas cosas de manera tradicional, pero eso hoy día ya no se hace con bisturí. ¿Entiendes? Ya existen muchas otras formas de hacer. Entonces, en este caso, yo no estoy hablando de esa innovación, no estoy hablando de la sistematización de la práctica, no estoy hablando de esto como metodología. Lo que yo estoy hablando es de abrir los enfoques de la crítica en el trabajo social, en la pluralidad de sus enfoques, desde ello producir datos y producir imágenes, para estar al servicio, al nivel de las nuevas transformaciones sociales de nuestros países. Nosotros en Chile estamos en un proceso extraordinariamente interesante de asamblea constituyente, de elección presidencial. Se juegan modelos muy distintos de país. Y por supuesto que en este caso esta vieja profesora está absolutamente comprometida con un proyecto transformador, democrático, desafiante, en términos de las fuerzas profundamente transformadoras en Chile. Y entonces, lo que a nosotros, lo que yo quisiera decir es que es ese el espíritu desde el cual nosotros, o yo en este caso, en esta noche, me atrevo a proponer esto, y que por lo tanto, hay nuevos mapas, pero nuevos mapas de la crítica, no nuevos mapas de la empresa. No cosas que nos asimilen a incluso los sistemas más opresivos en términos de los trabajadores, sino que de enfoques de profunda transformación.
insisto, no solo en América Latina, sino asómense a la red de Radical and Critical Social Work, porque el trabajo hoy día, el trabajador social, la trabajadora social hoy día puede ser más radical y más crítico de lo que nunca hemos sido. ¿Alguna otra pregunta del público? Hay unas preguntas acá en el chat de Ana Murillo, que dice, de acuerdo a las intervenciones carcelarias, he visto en países desarrollados que las intervenciones han sido exitosas porque en Latinoamérica existen tantas reincidencias, tanto en menores de edad como en adultos. Bueno, mira, uno no puede hacer esa afirmación, porque, mira, en este caso tengo un compañero de equipo, Guillermo Sambuesa, que acaba de ganarse una investigación justamente para ver qué es y a quiénes nosotros tenemos en las cárceles y cómo pensar en la reinserción. En esto no hay una idea lineal de que los europeos lo hacen mejor que los latinoamericanos. Tenemos que pensar quiénes están en la cárcel, por qué motivos están en las cárceles. Yo veo la cárcel, por ejemplo, como el fracaso de toda la trayectoria de las políticas sociales anteriores. En Chile nosotros tenemos una crisis enorme en protección infantil institucionalizada. Y parte de esa crisis es que 48% de niños y niñas que han estado en programas de protección infantil, de ellos tenemos más de 1000 muertos, niños y niñas muertas bajo sus instituciones de cuidado, y tenemos una cifra desastrosa, 48% de ellos crecen, son jóvenes y van a la cárcel. Entonces, por eso necesitamos enfrentarlos con estas innovaciones pendientes. No necesariamente, en este caso, hacer una comparación lineal, sino ir a ese rastreo profundo de cómo y cuál es la complejidad de lo que surge, en este caso, como las cárceles en América Latina, que sin duda, sin lugar a duda, es un temazo de investigación en este sentido internacional, ¿no? Porque en este caso ese mapa que yo mostraba de ese proyecto que se llama $1 Million Block, el $1.000.000 más perdido en los bloques, fue una investigación tan interesante que está en el MoMA, en el primer piso del Museo de Nueva York, en términos del fracaso de la política pública. Entonces, ¿cómo enfrentar los fracasos de nuestros programas, entre otras cosas, de nuestros programas de reinserción? Sin lugar a dudas, es una tarea pendiente. Agradecemos a la profesora Teresa Matus por su brillante disertación y por compartir sus saberes y conocimientos sobre innovación pendiente, desafío para trabajar lo social. Igualmente le invitamos, profesora, a quedarse con nosotros durante toda la jornada del Fin Nacional. Muchas gracias, profesora, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable. Les mandaré las bases y un par de escritos sobre innovación. Muy amable. Muchas gracias a todos.